Le damos gracias al Señor Jesucristo y damos honra y gloria al Padre nuestro que está en los cielos y Padre nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, nuestro Salvador, Señor y Rey, y al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesús, Espíritu del Señor, el Consolador. Y en esta hora les saludamos con un versículo que se encuentra en la primera epístola de Juan, apóstol, el capítulo 2, versículo 28, y a la letra dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. El tema de hoy tiene por título: Jesús te llama a recibir al Espíritu. Vamos a regresar al Evangelio de Juan y vamos a estar atentos a lo que dice el capítulo 7, versículos 38 y 39, y dice: el que cree en mí, es decir, en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero aclaramos, Jesús ya fue glorificado, el Espíritu ya fue derramado, y este llamar o invitar del Señor es vigente. Si creemos en él, sí, entonces también el Espíritu sí lo vamos a recibir, porque nos están invitando a ello, y el Espíritu ya vino, se derramó, y ahora descienda sobre nosotros, sí, porque tenemos un Cristo glorificado. Gracias, Señor, por ello. Ahora, vamos a dar una serie de propósitos y alcances, los cuales los vamos a explicar lo más ampliamente, y esa será parte de nuestra enseñanza. Es indudable que el principal propósito de Dios, el Padre, de enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, es salvar las almas perdidas por la obra redentora y justificadora en el Hijo de Dios Jesucristo, trayendo por el derramamiento de la sangre de Jesús la remisión, es decir, el perdón, la quita y limpia del pecado. Asimismo, la dádiva divina de la vida eterna. El Evangelio predicado, enseñado y practicado por el Señor Jesucristo está lleno de manifestaciones y demostraciones del poder de Dios, y el mismo Jesucristo nos habla de la obra en el interior de su corazón, y del que creyese en su nombre, en la persona del Espíritu Santo. En sus diversos nombres me refiero al Espíritu Santo, y confirmándole como el Consolador en lugar de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo no ha entendido que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y hoy nos invita a los congregantes a recibir a Jesucristo, creer y confesar con su boca que Jesús es su Salvador. Entre paréntesis diríamos: solo quieren congregantes, solo quieren simpatizantes, solo quieren miembros que llenen un local y un asiento, ¿sí? Y que con su boca que confiese que Jesús, creer y confesar con su boca que Jesús es su Salvador, Dios, Señor y Rey. La palabra predicada y enseñada nos muestra demostración del Espíritu y de poder. No hay hoy cosas inéditas, es decir, nuevas. No hay señales, no hay prodigios, no hay milagros extraordinarios ni maravillas como Jesús lo hizo en los evangelios. Y también la primera iglesia en Hechos del Espíritu Santo lo
continuó, es decir, el evangelio así. No hay manifestación de la vida de Dios, porque eso es avivamiento. El reino de Dios no consiste en palabras persuasivas de humana sabiduría, en vanidad, en diversiones, en convivios, en fiestas, en tradiciones, en teatro, en tecnología. No consiste en imitaciones de falsos avivamientos, sino en poder de Dios. La iglesia de Jesucristo debe de entender que es tiempo de volver a su primer amor, creer y confesar con su boca a Jesucristo para su salvación, recibir al Espíritu Santo para que sobre cada creyente venga el poder de Dios que transforme nuestro hombre interior para dar buen testimonio y seamos hacedores de la palabra, celosos de la palabra de Dios, me refiero, celosos de las buenas obras. Asimismo, Dios testifique con nosotros con señales, con prodigios, en hacer milagros y repartimientos del Espíritu Santo según sea su voluntad. Con la palabra de Dios en la mano, porción sobre porción, voy a ir comprobando lo que he dicho largamente en este momento. Juan 3, 14 al 18. Jesús fue levantado y Dios amó al mundo al enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque yo dije, es indudable que el principal propósito de Dios, el Padre, de enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, es salvar las almas perdidas por la obra redentora y justificadora del Hijo de Dios Jesucristo. Bien, voy a leer, aunque ya lo he leído y estamos dando como siempre otra aplicación para que veamos la amplitud y para que veamos la profundidad del Evangelio de Jesucristo. Juan 3, 14 al 18 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Tienes que creer para no perderte, mas tenga vida eterna. Este es el resultado, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todos los hombres y mujeres, que ha dado a su Hijo unigénito. Este es Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, hay que creer en él, vuelve a repetir, no se pierda. Ese es el objetivo, el propósito, el alcance, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Bendito sea que Jesucristo no vino a traer condenación, sino vida, y eso lo veremos más adelante, sino para que el mundo sea salvo por él. Finalmente dice el versículo 18, el que en él crees, no es condenado. Vea qué importante es esto. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es este nombre? Jesucristo. El versículo 18 que acabamos de leer es una palabra radical que define tu condición espiritual delante de Dios. ¿Qué vas a hacer ante esta palabra? Deja de ser asistente, deja de ser congregante, deja de ser simpatizante, deja de llenar una silla o un espacio o un lugar a la iglesia que asistes. Establece una relación con Dios a través de Jesucristo. Nada ni nadie ni institución te salva. No te salva leer la palabra de Dios. Eso, si tú la recibes y la obedeces, te puede llevar a la salvación. No te salva el que asistas a donde hayas un siervo o siervos ungidos. No te salva el que algunas veces participes de la alabanza, si te fue de tu gusto. No te salva que asistas a congresos, ni a convenciones, ni a ningún evento.
No, no te salva. Te puede enseñar si se da palabra de Dios ahí para llevarte al conocimiento de la verdad y a la salvación y a la vida eterna. No, no te salva la iglesia, no te salva ningún hombre por más que lo admires y reconozcas su unción y su consagración. No, no te salva tu pariente, ni tu padre, ni tu madre, ni de tus abuelos paternos o maternos que han sido fieles a Jesucristo. No te salva el llorar, sino lo que te salva es el creer en Jesucristo para que alcances la salvación y la vida eterna. Vamos ahora a 1 Corintios 6, 9, de los versículos 9 al 12. ¿Me acompaña, por favor? Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Fíjate bien, porque hay algunos que asisten y son simpatizantes y están en esta práctica pecaminosa. Dios nos libre. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los homosexuales que ya algunas iglesias dan por aceptadas en la convivencia social, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, y hay algunos que están yendo a los antros y emborrachándose, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo eres lavado? Cuando crees en Jesucristo lo recibes, y cuando recibes de su Espíritu, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Fíjese bien, en el nombre del Señor Jesús, no hay otro nombre, y eso lo veremos más adelante, y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está lo que vengo hablando, de que Jesús te llama a recibir al Espíritu. Todas las cosas me son lícitas. Tenemos una amplia libertad. Sí, las fronteras deben ser puestas por nosotros, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tú tienes que saber qué te conviene. La decisión tú la tomas. El bien y la vida están delante de ti. El mal y la muerte están delante de ti. Tú escoges, como se le dijo al pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida. Dios mata y Dios da vida. Dios hiere y Dios sana. Tú escoges. Todas las cosas te son lícitas, mas no todas te convienen. Todas las cosas te son lícitas, pero no te debes dejar dominar por ninguna. El único que debe ser quien te domina es el Espíritu Santo dentro de ti, en el hombre interior, en el nombre de Jesucristo. Eres el que te debe de dominar, es el que debe de reinar, es el gobierno de Dios en tu vida. Bien, entonces comentamos, Jesús rompió la injusticia y la inmundicia en que vivíamos, lavándonos con su sangre y su palabra, santificándonos y justificándonos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Regresamos ahora al Evangelio y nos vamos hasta Mateo 26, 28. Y esto es parte de la institución de la Santa Cena o de la comunión del Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque yo dije, trayendo por el derramamiento de la sangre de Jesús la remisión, el perdón, la quita y limpia del pecado, y asimismo la dádiva divina de la vida eterna. Bien, la sangre derramada por Jesús en el nuevo pacto es para remisión de pecados, queda clara, para el perdón, para la quita, para la limpia. Esta es la gran diferencia entre la expiación y la propiciación. La expiación cubría los pecados y los pasaba por alto, pero la propiciación los quita, los borra, los perdona, los limpia. Comprobemos esto. Y estaba este versículo también muy usado por nosotros. Hechos 3,
19 y nos vamos hasta allá a Hechos 3:19 y es claro, yo lo sé de memoria. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos son los kairos, la intervención de Dios, la ocasión, la oportunidad, un tiempo apropiado, el tiempo de Dios. Si hay arrepentimiento, es decir, cambio de pensar y conversión, volverte hacia Dios, estas son cosas importantes. Cambio de pensar y volverte hacia Dios, no volverte y darle espalda a Dios, no volverte de Dios y alejarte de Dios, sino volverte hacia Dios, acercarte a Dios. Tus pecados son borrados. Ahora nos vamos a Hechos 9:26, porque seguimos comentando todos estos propósitos y alcances que el Señor puso en mi corazón. Cuando llegó a Jerusalén, trataba, sí, dice dice Hechos, ¿qué les dije? Perdón, a ver, es que no es Hechos, perdón, leí mal, es Hebreos 9:26, con razón no concordaba la idea. Hebreos 9:26, nos vamos hasta allá, discúlpeme por venir leyendo rápido, mi ayuda, mi hojita, dice ahí, Hechos 9:26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El sacrificio de Cristo Jesús fue para quitar de en medio el pecado. Aquí está en singular. Quiere decir que el Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad para quitar la naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída y desobediente, y que nos ha llevado a la práctica en plural de los pecados, aunque esa naturaleza ahí está, latente, y a veces nos lleva otra vez a cometer pecados, pero tenemos recurso dado en la palabra por Dios para seguir siendo limpiados. ¿Cuál es ese recurso? Vamos a ver, Primera de Juan 1:7, y dice, pero si andamos en luz, Él es la luz y es la vida, como Él está en luz, es decir, Dios es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, otra vez en singular, y en la práctica de cualquier manifestación de pecado que le llamamos pecados. Andar en la luz de Dios y en limpia comunión unos con otros nos limpia de todo pecado. Vamos a seguir hablando de esto y ahora nos regresamos al Evangelio de Juan. Acompáñeme hasta el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 2 y 3, y dice así: y esta es la vida eterna, porque hablamos que la dádiva divina es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sí, yo, gracias Señor, por ello dije que era el 2 y 3, leí nomás el 3, 2 y 3 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él es el que nos ha dado vida eterna a los que el Padre le entregó, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué cosas, hermano, mire nada más también, y cómo es que nosotros tenemos que gozarnos, ¿sí? Hay un pasaje que deja muy claro esto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién? Dios, el Padre. La vida eterna. ¿Cuál es la promesa del Padre y de Jesucristo? La vida eterna. Entonces, esta es la dádiva de la vida eterna
la dádiva divina que nos ha sido entregado. Vamos a seguir mirando lo que la palabra de Dios nos enseña. Regresamos hasta el Evangelio de Juan. Recuerde que me gusta que usted esté atento con la palabra de Dios, la Biblia en su mano, para estar viajando en la Escritura. Juan 20:31, y dice la Escritura: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creamos que Jesús es el que nos salva de pecado, es el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor, el que vino, el que nos enseñó, el que sufrió, el que fue crucificado, murió, resucitó, apareció por 40 días, fue alzado a los cielos, está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Este es lo que el cual tenemos que creer. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. No a otra vez se confirma, no hay otro nombre. Ahora, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esto lo hemos dicho al principio y lo diremos más adelante. Y yo te pregunto, ¿ya eres salvo? Sí. ¿Es salvo tu matrimonio? Aunque la salvación es individual. Tu esposa y tú creen lo mismo. ¿Son salvos tus hijos e hijas? ¿Es salva tu familia? ¿Eres congregante? ¿Eres simpatizante? ¿Eres asistente? ¿Llenas una silla? ¿Llenas un lugar? ¿O eres salvo? Yo te pregunto, eso no te lo voy yo a contestar, eso tú lo tienes que contestar, porque el Señor Jesucristo establece una relación. El cristianismo no es una religión, no te tiene una acción repetitiva de ligarte. El cristianismo es una relación con el Dios verdadero, como vimos hace rato. Vamos a comprobar esto y nos vamos a Hechos 4, 11 y 12. Venga conmigo a las Escrituras y dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Al que algunos dicen, no, en esta iglesia no reprobamos la piedra, pero pues no la reprueban, pero no la predican, no la enseñan, no la están promoviendo para que sea el fundamento de cada casa, es decir, de cada persona, de cada congregante, de cada discípulo, de cada asistente. Oh, qué tremendo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el 12, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación. No asisto a la iglesia inmaculada. No hay salvación. La iglesia no te salva. Un hombre santo no te salva, si es que es santo. Un hombre ungido no te salva, si es que es ungido. Un hombre que sabe mucha Biblia no te salva, si es eso, no te salva. Él puede ser salvo. ¿Y tú eres salvo? En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, bendito sea. Solo Jesús salva. No hay otro nombre. Asegura tu salvación hoy. Recibe a Jesucristo, como más adelante te enseñaremos. Cree con el corazón para justicia y confiesa con la boca para salvación. Hoy vamos a Filipenses 2:12, porque estamos hablando de que la iglesia ha olvidado esto, y esto lo debiéramos hacer desde nuestros pequeños, llevarlos al conocimiento de Cristo para que se cumpla la palabra. Instruye al niño en su camino, ya cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy les enseñan muchas tonterías, muchas cosas vanas a los niños. Hoy los quieren divertir, les quieren poner ahí enseñanzas de caricaturas, pero cuando los están llevando, cuando ya están preparados y entienden lo que es recibir, creer en Jesucristo y recibirlo, aceptarlo para salvación. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, de veras eres obediente, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor. Ocúpate en guardar tu salvación con temor y temblor. No le aflojes. ¿Qué quiere decir? Si tú ya has experimentado la salvación, si tú ya declaras ser salvo, hijo de Dios, si tú ya estás claro que has recibido la salvación de tu alma y la vida eterna, no le aflojes. Ocúpate en guardar tu salvación con temor y temblor. ¿Y esto cómo es? Alimentándote de la comunión con Dios a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús y alimentándote de la palabra de Dios. Ya veremos todo esto más adelante. Ahora nos regresamos al Evangelio de Lucas y al capítulo 7, versículos 21 al 23. Me acompaña, por favor, y mire lo que dice. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Porque yo dije algo después de lo que hemos comentado, ¿sí? El evangelio predicado, enseñado y practicado por el Señor Jesús está lleno de manifestaciones y demostraciones del poder de Dios, y el mismo Jesucristo nos habla de la obra en el interior de su corazón. Muy bien, en la segunda parte la comentaremos en un momento. El poder y las señales manifestadas por Jesús en el Evangelio fue la respuesta a aquellos discípulos de Juan cuando él estaba encarcelado, que fueron a preguntar si él era el Cristo, o él es el que había de venir, o que iban a esperar a otros. Y el Señor Jesús no les contestó de momento con palabras, sino delante de sus ojos sanó a muchos de enfermedades. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Cuántas enfermedades han sido sanadas en el culto de este domingo, en los cultos de entre semana, en los estudios? Hoy necesitamos que haya ese poder de Dios en la iglesia de Jesucristo y en todos los que nos decimos siervos de Dios, seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o gente que ejerce dones espirituales o dones de servicios, o que ejerce cualquier ministerio. En esa misma hora, dice Jesús, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y luego le dijo: mira el poder de Dios que sale de mí. Sí, esto es lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y completó: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Pero nada más quedó el poder en Cristo. Es nada más que Jesús. Sí, algunos dirán: sí, reconozco que el Señor tiene el poder de Dios, tiene el poder del Espíritu Santo, tiene la unción, tiene la autoridad. Sí, ¿y la iglesia qué? ¿Y los discípulos qué? ¿Nos dejó el Señor sin nada? No, no es así. Veamos otra aplicación a versículos que ya hemos leído. Mateo 10, 1 y 7 y 8. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, fíjese, en el nombre de Jesús, sobre los espíritus inmundos. Esto pasa en la iglesia, esto pasa en tu vida, esto pasa en los siervos de Dios, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No está aconteciendo esto, es una tristeza. Versículos 7 y 8. Vea lo que Jesús ordenó y dijo a sus discípulos: y yendo, predicad. Todo está en imperativo, como ya lo hemos enseñado, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está entre nosotros. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero luego decirles que hemos recibido autoridad en el nombre de Jesús y poder ha sido delegado sobre nosotros los que somos sus discípulos. Vamos a seguir viendo de Jesucristo. Mateo 12:28. Mire lo que pasó. Y dice aquí, palabra de Jesucristo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Está el reino de Dios en la iglesia local? ¿Está el reino de Dios? Entonces el Espíritu de Dios echará fuera de los demonios. Dicen, es que los demonios no pueden estar en la iglesia. Es que según esto, están en todo lugar y pueden estar en la iglesia. Claro que pueden, aunque queremos que sea por encima de ello la presencia de Dios. Por eso, por el Espíritu de Dios echaremos fuera demonios y declararemos una aseveración: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús echó fuera demonios por el Espíritu de Dios y tú ni lo crees, ni lo intentas. Tu vida de aparente cristiano no tiene fe en el nombre de Jesús. No hay autoridad, no tienes el poder de Dios. ¿Qué respondes a todo esto? ¿Cuál es tu creer? ¿Cuál es tu fe en Dios? ¿Qué relación tienes con Jesucristo y el Espíritu Santo? Tú pregúntate, ¿sí? Vamos a ver ahora Apocalipsis 3, 14 y 15. Y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué clase de iglesia somos? Tenemos esta iglesia que se describe aquí y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Esta es la posición de muchas iglesias locales. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 4 valores negativos: desventurados, miserables, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esa es fe, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esas son las obras justas, las obras de que practican justicia, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas la unción sagrada, la unción santa. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el mensaje. Ahora te pregunto, ¿eres tibio? Dios te vomitará de su boca. ¿Sí? ¿Qué recomendación? Unge tus ojos con colirio para que veas, que venga esa unción, ese aceite del Espíritu, y sé pues celoso y arrepiéntete. Regresamos a Lucas 11:13. Acompáñeme, por favor, hasta Lucas 11:13 y vamos a leer qué dice la Escritura ahí. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ya no pidas vanidades, ya no pidas en cosas egoístas, ya no pidas para cosas que no tienen un provecho delante de Dios. Ya no pidas, son cosas que no tienen utilidad. Pide al Padre, te dé el Espíritu Santo. ¿Eso estás haciendo? Pidiendo al Padre: Padre, dame
del Espíritu Santo. Padre, esto es promesa dada por Jesucristo. Padre celestial, Padre que estás en los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dame el Espíritu Santo. Te lo pido, te lo pido. Vamos a Lucas 24:49. Y eso es lo que nos enseña. Por eso el mensaje tiene por título: Jesús te llama a recibir al Espíritu. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esto estaba por cumplirse, pero ya está cumplido. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Investidos, ¿qué vestiduras? De poder. La promesa del Padre a través de Jesucristo resucitado es que la iglesia recién edificada por Jesús sería investida de poder desde lo alto. Esto se cumplió. Y en Hechos 1:8, vamos hasta allá, a Hechos 1:8, y la Escritura nos habla: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, el Espíritu Santo se derramó sobre la naciente iglesia y los levantó como testigos con poder. Estamos hablando de esa parte, ¿verdad?, que veníamos diciendo, sí, sí, y veníamos diciendo de que el que creyese en su nombre, en el nombre de Jesús, y en la persona del Espíritu Santo, en sus diversos nombres, y iba a ser confirmado, sí, sobre él, cada uno de nosotros, el Consolador en lugar de Cristo. Sí, es que la iglesia debe de entender todo eso. Estamos hablando de ese poder y vemos que el Señor estaba lleno del poder de Dios, de señales, de prodigios, de milagros y de autoridad en su nombre, y eso se lo delegó a los discípulos y luego se lo entregó a la iglesia. Ahora es vigente esto, sigue vigente. Hechos 5:12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Eso es un reto para nosotros, es una motivación, es una lucha, es una razón de levantar nuestros ojos al cielo y de rogar. Te pedimos, Padre, nos des la promesa del Espíritu Santo en nosotros en el nombre de Jesús. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Era el lugar de reunión. ¿Dónde es tu lugar de reunión? De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían, ve nada más, en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Predicar el evangelio del reino y predicar a Jesucristo para salvación, y predicar el evangelio acompañado del poder de Dios. Mire lo que estaba haciendo. Hoy muchos corren ante esto, es probado su espíritu, su alma, y salen corriendo porque no tienen un espíritu para con Dios. Es decir, el espíritu del hombre no quiere una relación con ese Dios todopoderoso que puede traer manifestaciones de su poder y puede traer maravillas, milagros, señales y prodigios. Pero aquí sucedía algo contrario, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados y liberados. Gracias, Señor, qué poder de Dios en la iglesia que predicó el evangelio para salvación. Cuánto poder para salvación, cuánto poder para señales, prodigios, sanando enfermos y libertando a los atormentados por espíritus inmundos.
cómo estaba siendo acompañada la iglesia por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es vigente. Mire lo que dice Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Ya fue recibido Cristo en el cielo, ahí está sentado a la diestra de Dios. Entonces dice que vienen tiempos de la restauración. Aquí la palabra tiempos es cronos, espacio de tiempo, periodo, intervalo. Hay un intervalo de bendición. El Señor quiere restaurar todas las cosas y hoy permanece y quiere restaurar el poder en la iglesia. Es tiempo de restauración de todas las cosas. Esto es parte del cronos del hombre. Vamos a Hechos 16:30 al 33 y mire lo que dice la escritura de esta manera. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto es que estaba preguntando el carcelero de Filipos, y ellos dijeron correctamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Al que creyere no será condenado, mas al que no creyere ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo. Y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Se supone que él, como cabeza del hogar, iba a llevar la predicación del evangelio y su casa iba a creer, le iban a hacer caso. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No había impedimento. A veces ponemos muchas reglas. Lo importante es creer y obedecer. Creer en Jesús para ser salvo, salvación del alma y vida eterna. Y creer la palabra de Dios, creerle a Jesús y obedecer bautizándose en el agua. La iglesia bautiza en agua al creyente para hacerlo discípulo y seguidor de Cristo Jesús. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó toda su casa de haber creído en Dios. Esto estamos declarando será profético y ha de venir. ¿Qué pasaje de Hechos 16:30 al 33? Es hora de que invitemos a ser salvos a individuos, personas, a casas, a nuestra familia y a los que están siendo cercanos, la gente que estimamos. Vamos a ver cómo van a ser salvos. Romanos capítulo 10, vamos hasta allá, a Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11, porque esto es necesario, no solo es decir creo, hay una condición. Y dice Romanos 10, 8 al 11, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es palabra de fe que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay que confesar con tu boca, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos condiciones en este momento: confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Es decir, tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios invisible, inmortal. ¿Sí? Será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vea la regla: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Delante de Dios, no te avergüences tú delante de los hombres, porque Dios no se avergüenza de que tú has creído que Jesús es el Señor y lo has confesado con tu boca. Gracias, Señor, por ello. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de predicar la palabra de fe y de llevar a que nuevas almas confiesen con su boca que Jesús es el Señor y crean en su corazón que Dios le levantó de los muertos para ser salvos. Ahora vamos a 1 Corintios 2, 3 al 9. Vámonos hasta allá. 2, 3 al 9. Y dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta debe de ser la verdadera predicación en toda la iglesia de Jesucristo, y las verdades espirituales sean la manera de vivir de su iglesia, que nuestras palabras no sean letra, sino acción en el Espíritu y demostración del poder de Dios. De nada sirve que esto lo leamos, de nada sirve que esto lo escojamos como algo que pudiéramos enseñar. No es letra, es espíritu. Esto quiere decir que si nosotros hablamos y enseñamos y predicamos de esto, se necesita que sea confirmado que es una palabra verdadera, habiendo demostración, como aquí dice, sí, del espíritu y de poder, ¿sí? Bien, bueno, entonces, 1 Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La revelación, sí, viene y tiene como fuente del Espíritu de Dios, y no falsas revelaciones de hombres y mujeres fatuas, vanidosas, llenas de espíritus de mentira, de engaños y de doctrinas de demonios. Fíjese bien, aquí dice que es Dios el que nos lo reveló. ¿Por quién? Por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y así también dice, sí, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenga cuidado, porque se han levantado muchos manipuladores para recibir buenos diezmos y buenos donativos y buenos regalos, y que engañan al pueblo de Dios. Lo siguen haciendo de tal manera que el pueblo de Dios tiene que saber que son falsas revelaciones, y que finalmente hay vanidad y son mentiras, engaños y doctrinas de demonios. Hebreos 2, 2 al 4. Vamos hasta allá. Ahora hasta Hebreos 2, 2 al 4. Y dice la Escritura: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, pregunta, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según sea su voluntad? Ahora cuidemos nuestra salvación y el testimonio de poder que debemos de dar, dando lugar a que Dios testifique juntamente con nosotros, como lo hizo con aquellos. Pero vean, en esta hora aquellos salieron y predicaron la salvación en el nombre de Jesucristo, y predicaron la palabra de verdad, la sana doctrina. Pero Dios testificó con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así está testificando Dios con nosotros. Así debiera de ser si estamos predicando el Evangelio del Señor, si estamos predicando
el evangelio para salvación del alma y la vida eterna y el establecimiento del reino de Dios. ¿Sí? Hechos 2:22. Esto es lo que Dios hizo a través de Jesucristo cuando fue predicado el evangelio del reino, y queda bien claro para que también nosotros como siervos seamos aprobados. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Cuando vimos que le ponen Jesús Nazareno porque fue despreciado y desechado entre los hombres, sí, no lo estimamos, sí, no fue estimado. Jesús Nazareno, varón aprobado, desechado por los hombres, pero aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Que hizo Dios en Jesucristo y lo que Dios quiere hacer en la iglesia, en los apóstoles, en los profetas, en los evangelistas, en los pastores y maestros. Dice aquí que porque Dios entre vosotros, porque por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, como vosotros lo vimos, lo vieron, lo creemos. Muchos lo predican y lo reconocen, pero hasta ahí queda, letra nada más, no poder. Y el poder es acción, y el poder es demostración, y el poder es evidencia, y el poder es convicción, y el poder es testimonio. Eso es lo que tenemos que entender. Jesús llenó su ministerio de maravillas, prodigios y señales. Y nuestro ministerio, ¿de qué está lleno? ¿De qué está lleno tu ministerio? ¿De qué está lleno tu ministerio? Bien, vamos a dejar ahí y vamos ahora a Juan 10, 9 y 10. Ahora regresamos hasta allá y estamos totalmente comprobando lo que venimos diciendo, ¿verdad? De tal manera que vuelvo a leerlos. La iglesia de Jesucristo no ha entendido que el evangelio es poder de Dios para salvación, y hoy nos invita a los congregantes a recibir a Jesucristo y creer y confesar con su boca que Jesús es el Salvador, Dios, Señor y Rey. Y eso, la palabra predicada y enseñada no muestra demostración de espíritu y de poder. No hay cosas inéditas, es decir, nuevas. No hay señales, no hay prodigios, ni milagros extraordinarios, ni maravillas como Jesús lo hizo en los evangelios. Y la primera iglesia en Hechos del Espíritu Santo lo continuó. Sí, pero ahora vamos a seguir avanzando y ahora vamos a hablar de algo muy importante. Sí, no hay manifestación de la vida de Dios, eso es avivamiento. Ahora Juan 10, 9 al 11, me acompaña por favor. Juan 10, 9 al 11. Y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dijo: yo soy la puerta de salvación. Él prometió alimentarnos y cuidarnos. Vamos a comprobar esto allá en Mateo capítulo 4, versículo 4, Él prometió alimentarnos y cuidarnos. ¿De qué nos alimenta el Señor? Mire lo que dijo Jesucristo. Y Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos dejó claro que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es la puerta de las ovejas, y Él nos dice que y yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Y nos está hablando de que somos alimentados de la palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a Juan 6:35, acompáñeme. Cristo lo confirmó cuando habló el gran discurso sobre el pan de vida, y dice ahí en el 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Si vienes a Cristo no tendrás hambre, si crees en Él no tendrás sed jamás. Jesús así lo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. El yo soy estaba ahí presente.
Juan 6, 47 y 48. Y dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está la vida de Dios, el avivamiento. Yo soy el pan de vida. Ahí está la vida de Dios manifestada, ¿verdad? Oh, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús confirmó: yo soy el pan de vida. Vamos ahora a regresar a Juan 1, 1 al 4 para que veamos qué nos dice en el Evangelio de Juan al principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Ahí está la vida de Dios, la vida eterna, el avivamiento. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque voy a usar el versículo 5 después. Ahora vamos hasta el 4. La palabra encarnada, el verbo de Dios, es la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y eso es lo que nos alimenta, y eso es lo que nos fortalece, nos exhorta, nos manifiesta, nos cuida, nos protege. Gracias, Señor. Y en Juan 1:5 se nos habla que la victoria de la luz sobre las tinieblas sí está hecha, porque el Señor nos ha dado vida, y se tiene que a veces sufrir alguna persecución espiritual, pero finalmente esta debe desaparecer. Si no está desapareciendo, entonces quiere decir que tu vida no anda en plena luz, hay todavía tinieblas, es decir, hay pecados, hay práctica pecaminosa, hay obras de la carne. Arrepiéntete, confiesa y vuélvete al Señor, y deja las raíces de amargura, la ira, el pleito, el enojo, las envidias, los celos, la infidelidad, la maledicencia, la malicia. Déjala, abandona todo eso para que la victoria de la luz sobre las tinieblas. Regresamos a Juan 10:10 y vamos a seguir ahí disfrutando. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús trajo avivamiento en grande, en abundancia. El avivamiento del Señor es en grande. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor, el Jehová Raá, y nada nos faltará. El Paimoné, el pastor y obispo de nuestras almas, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, conforme a Hebreos 12, Él es el buen pastor y nos ha entregado avivamiento a sus ovejas. Recibimos, queremos avivamiento, queremos la vida de Dios en nosotros. Somos tus ovejas, somos tus hijos, somos tus siervos, somos tus discípulos, somos cristianos. Dejemos a un lado la miseria espiritual y moral, y recibamos la vida abundante preparada por Dios y manifestada por el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está esto profetizado? Vámonos ahora hasta el Antiguo Testamento y vámonos a ir y a leer Habacuc. Acompáñeme, Habacuc, capítulo 3, versículo 1 en adelante hasta el 6. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot quiere decir, es una palabra sigayona, y significa descarriarse, dirigirse al error, errar, sí, transgredir, tambalearse, divagar, sí, aberración. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Así estamos hoy en nuestra nación. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Sí, Señor. Dios vendrá de Temán, sabiduría, y el santo del monte de Parán, poder. Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Tú eres la luz que prevalece sobre las tinieblas.
en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Rayos brillantes salían de su mano, ahí está el avivamiento y ahí estaba escondido su poder. Ahí el avivamiento trae el poder de Dios. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Ahí hay juicio. Y se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos, pues Él es el Dios eterno. Nos muestra que el avivamiento es obra de Dios, fundamentado en su palabra, en la sabiduría y en el poder probado de Dios, y con manifestaciones terribles y juicios que hagan temblar a las gentes. Vamos ahora hasta Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a ver qué aprendemos ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Volvamos al primer amor y aborrezcamos las obras de los nicolaitas. Digamos sí al gobierno directo de Dios, digamos sí a la teocracia, digamos sí al reino de Dios, no a las conquistas de un pueblo desobediente, rebelde y necio, no a complacer al pueblo, menos a la democracia. No, la iglesia no es una organización de hombres, es el organismo vivo donde la cabeza es Jesucristo. Así es que el gobierno de Dios debe de ser por el soberano, Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo. Vamos ahora a Romanos 15, y vámonos hasta allá, versículo 17 y 18. Acompáñeme, Romanos 15, 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Dice ahí, y estoy hablando, ¿verdad? Y me falta el 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, según de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Sí, bendito sea el nombre. La obra del Evangelio del reino establecido por la predicación de Cristo en el poder del Espíritu de Dios es lo que debe hacer la iglesia el día de hoy. Este es el modelo que Dios entregó a su primera iglesia y a sus discípulos. Y aunque el apóstol Pablo fue llamado después, permaneció la obra del Evangelio del reino. Tenía que ser por la predicación de Cristo en el poder del Espíritu de Dios. Hoy es lo mismo. Eso es lo que debe hacer la iglesia el día de hoy. Vamos a Juan 14, 26. Me acompaña usted. Ahora regresamos y mire, hemos viajado por muchas partes de la Escritura, hasta un poco al Antiguo Testamento. Y mire lo que dice la Escritura allí en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otra vez Jesús llamando, sí, a recibir al Espíritu, a todo su pueblo, a todos sus discípulos, a los santos y a sus siervos.
Demos lugar al Consolador, al Espíritu Santo como nuestro Maestro y nuestra memoria. Gracias. Vamos a Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora está hablando aquí, demos espacio al Consolador, demos su lugar. Ven, Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, para que dé testimonio acerca de Jesús, y así nuestro testimonio sea verdadero. Nuestro testimonio sea verdadero. Juan 16, 8 y 9. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora que vemos al Espíritu, Él es encargado al Espíritu Santo, al Consolador, le es encargado y se le ha asignado por el Padre una obra macra, inmensa, grande, inalcanzable para nosotros los creyentes, pero para el Consolador realizable, posible. Para Él no hay nada imposible ni cosa difícil. Son tres cosas: convencer al mundo. ¿Cómo le va a la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo nos va a los siervos? En el avivamiento de los 70, el Espíritu Santo es una obra de convencer al mundo, y las conversiones y el venir a Jesucristo, el aceptarlo y creer en Él para alcanzar salvación del alma y vida eterna, fue algo muy fácil de ver y muy fácil de hacer, porque era el Espíritu Santo haciendo esta obra grande. Hoy más que nunca el mundo se ha endurecido, el mundo tiene un corazón duro, un corazón de diamante, y su pueblo también, duros de cerviz y de corazón, incircuncisos de corazón, corazón de piedra, y están en sus necedades, en sus rebeldías. Hoy necesitamos ver esto como una revelación y estar orando, porque el Consolador, sí, dice el 7, pero yo digo la verdad, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Qué obra de pecado, de justicia y de juicio? Convencerá al mundo. Oh, qué cosas está haciendo el Señor, qué cosas está haciendo nuestro Dios, grandes, muy grandes. Es una obra inmensa, macra. Nosotros no la podemos alcanzar. Roguemos al Espíritu Santo que convenza al mundo, para que veamos ese grande avivamiento, cual no hubo jamás ni lo habrá, de ese avivamiento de santidad y poder. Qué obra. Y aún las cosas que en la iglesia entren del mundo, que nos convenza a la iglesia. Hablo de la iglesia en general, no a mí, porque yo ya quiero que Él, si me falta algo, me convenza. Pero, amado hermano, si falta más en la iglesia, que lo haga. Oh, qué obra. Esto es una revelación. Oremos para que el Espíritu convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, la palabra convencer, elenco, significa refutar. Él va a refutar al mundo. Amonestar, Él va a amonestar. Se traduce como redarguir. Él va a redarguir, Él va a reprender, va a poner en evidencia, va a acusar, va a avergonzar. Esto significa la palabra convencer. Volvamos a leer. El Espíritu Santo va a hacer algo grande, algo que nosotros no podemos hacer. Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
a través, sí, de refutar tus argumentos de altivez, amonestar, sí, va a redarguir, reprender, va a poner en evidencia, va a acusar, va a avergonzar. Gracias, Espíritu Santo. ¿De qué va a convencer? De pecado. La naturaleza humana no cree en Dios. No le crea a Dios. Es una naturaleza humana caída, engañada, necia, rebelde, que da la espalda a Dios, es incrédula, es contra la verdad de Dios, es decir, está en error, en herejía, en apostasía, odia a Dios y a su palabra, no reconoce y no cree en Jesús. Este reto del mundo le queda chico. Sí, me refiero a lo que el mundo hace, es chico ante la grandeza, la gloria, la majestad y el poder del Espíritu Santo. Es un reto del mundo que le queda chico a la grandeza, la gloria, la majestad y el poder del Espíritu Santo. Sí, así veremos una conversión masiva del mundo, y los hombres y mujeres que en él habitan creerán, aceptarán, recibirán a Jesucristo como Salvador, Señor, Dios y Rey, alcanzando vida eterna y salvación de su alma. Gracias. El versículo 9 dice de pecado por cuanto no creen en mí, y el 10 dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Convencidos de justicia, Jesús terminó la obra. Él dijo cuando estaba en la cruz, consumado es. Sí, él dijo, mi comida es la voluntad de mi Padre que me envió, y que acabe su obra, y la acabó. Acabó una obra de salvación, de justificación, de redención, de propiciación para la remisión de pecados y traer salvación al alma y el otorgamiento de la vida eterna. Se hizo lo que se debía de hacer. Jesús dejó terminada su obra, consumada su obra, murió, resucitó y volvió al Padre, y no se le ha vuelto a ver. Está justamente sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, y en el tiempo señalado por el Padre volverá sin relación al pecado para salvar a los que le esperan o los que en él esperamos. Es lo justo, es lo que se debe de hacer, y de esto el Espíritu Santo convencerá al mundo. Sí, hoy tenemos un Dios inmortal, invisible, soberano, que no le vemos, pero creemos que es Dios, que Jesucristo es Dios. Sí. Versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De juicio, el príncipe de ese mundo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, según Apocalipsis 12, 7 al 12, ya ha sido juzgado. Vamos a leerlo, aunque ya lo hemos leído otras veces. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahí está el juicio. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos leyendo Apocalipsis 12 hasta el 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuídese
del engaño, de la trampa, de la mentira, del que destruye, el ladrón, del que viene para hurtar, matar y destruir. Cuídese, pero reciba algo, usted esté convencido que el príncipe de este mundo y los ángeles que le siguieron, los ángeles caídos, ya han sido juzgados y condenados. No hay salvación para él y para sus ángeles. Vamos a Mateo 25, 41, que ya lo hemos aprendido en otra ocasión, y dice así: entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Fíjate, ¿para quién? Preparado para el diablo y sus ángeles. Y finalmente Apocalipsis 20:10, que dice así: y el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. También de esto el Consolador, el Espíritu, ¿verdad?, convencerá al mundo. ¡Qué labor! Reconozco, oh Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Concluyamos. Es el Espíritu Santo. Por eso Jesús nos llama a recibir al Espíritu, el que pone sobre el creyente, según Efesios 1, 13 y 14, sello y arras. Vamos a leer para que veamos que el Espíritu Santo completa el Evangelio, completa las promesas. Y vamos a Efesios 1, 13 y 14. Y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ahí está, la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, o sea, habiendo creído en Jesucristo y en el evangelio, en la palabra, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sello y arras. Es el Espíritu Santo de Dios, según Efesios 4:30. Vamos ahora a Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El que nos ha sellado para el día de la redención del cuerpo. Porque la naturaleza gime aún esperando la adopción y redención del cuerpo. Vamos ahora a Gálatas 3:5 y veamos qué dice Gálatas 3:5. Aquel se refiere a Jesús, pues que os suministre el Espíritu, porque somos bautizados con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo por Jesús, y hace maravillas entre vosotros. Sí, es Jesucristo el que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros. Gálatas 5:17. Vamos hasta allá. Y dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es el Espíritu el que nos ayuda a vencer los deseos de la carne, confirmado. Y vamos hasta allá en Romanos 8:13 y vamos a leer, y dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oh, es el Espíritu el que nos ayuda a que venzamos los deseos de la carne, y está confirmadito aquí. Terminamos con Juan 7, 38 y 39, como empezamos. Y dice la Escritura así, para que usted entienda por qué Jesús nos llama a recibir al Espíritu. El que cree en mí, ¿crees en Jesús? Yo sí. Como dice la Escritura, así dice la palabra, se confirme. De su interior correrán ríos de agua viva. Recibo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Yo ya lo he recibido, tú recíbelo. Pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ya vino, porque Cristo ya está glorificado. Y fue enviado el Espíritu Santo 10 días después, en el día del Pentecostés, y fue derramado, y fue en esta hora. Hoy
Esperamos que descienda sobre nosotros y que el Espíritu Santo nos llene para que venga la unción santa, la unción sagrada. Es de gran valor creer en Jesús y recibir al Espíritu Santo. Ese es el Evangelio perfecto y completo. Vívelo hoy. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por todo lo que tú nos has dado a través de esta enseñanza. Y hoy, Señor, estamos invitando a toda la congregación a que primero que nada reconozca que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. De tal manera que si es poder de Dios, este Evangelio da por primero la salvación del alma y la vida eterna. Pero no solo se queda ahí, es un Evangelio de poder. Es un Evangelio lleno de manifestación de maravillas, de milagros, de prodigios y de señales. Es un Evangelio que predica eso, el Evangelio para el establecimiento del reino de Dios. Pero también que sana enfermedades y dolencias y echa fuera demonios, limpia plagas, resucita muertos, de gracia recibe y da de gracia. Oh Señor, transforma nuestra vida en lo individual, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo eclesial, en lo ministerial. Transforma, Señor, nuestra casa, transforma la casa de Dios, transforma, Señor, necesitamos un avivamiento, necesitamos obedecer a Jesús que nos llama a recibir al Espíritu, porque Él mismo nos mostró que en su corazón estaba Él lleno de Espíritu y estaba lleno de poder y estaba lleno de autoridad. Ahora, Señor, nosotros terminaremos. Llénanos de buen testimonio como a los diáconos del capítulo 6 de Hechos. Llénanos de Espíritu Santo, que la unción del Santo sea sobre nosotros. Llénanos de sabiduría, que tengamos la sabiduría de lo alto. Llénanos de fe, tengamos fe en Dios. Aumentanos la fe. Danos una fe abundante y de calidad. Danos una fe transformadora. Danos una fe multiplicadora. Danos una fe creadora. Gracias, Señor. Llénanos de tu poder para que tú testifiques, Dios, con nosotros, con señales, con prodigios, en hacer milagros y repartimientos de tu Espíritu Santo según sea tu voluntad. Cada vez que nosotros prediquemos el Evangelio del Reino para salvación de las almas, confírmalo. Llénanos de tu gracia y llénanos de la autoridad en el nombre de Jesucristo para quebrantar el reino de las tinieblas y echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo ello. Amén. Ahora, precisamente, llenos del Espíritu Santo y de fe, y llenos de la grandeza de Dios y de la gloria, de un Espíritu que le han sido encargados obras imposibles, como es la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oh, ¿qué no podrá hacer en esta hora Dios? ¿Qué no podrá manifestar el Espíritu Santo? Sino su poder y su gloria sobre nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios del cielo y de la tierra, es tiempo de que aún a través de las redes sociales, esa es nuestra fe, a través de esta administración, veamos manifiesto que en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en manos serpientes, beber cosa mortífera y no nos hará daño. Sobre los enfermos, y pongamos nuestra propia mano, poner nuestra mano para sanidad, y que sanemos toda enfermedad y dolencia. Que tú, Señor, nos limpies, nos sanes, nos salves. Que tú nos libertes, nos sanes y nos salves. Que tú, oh Señor, reprendas todo espíritu de enfermedad de nosotros, y nosotros también atemos todo espíritu de enfermedad y lo echemos fuera de nuestra vida, y todo azote de Satanás sea quitado y todo pecado sea perdonado, para que seamos sanados y salvados en el nombre de Jesús,
por tu nombre, Jesucristo, y el poder de tu Espíritu Santo. Declaramos que esto es hecho en la tierra y en el cielo. Asimismo, tenemos autoridad para echar fuera demonios, para atar al hombre fuerte y sus huestes, para quebrantar al que viene a hurtar, matar y destruir, y atarlo y alejarlo, y que se cumpla la palabra de Dios, que los ángeles que pecaron no han sido perdonados por Dios, sino que han sido entregados a prisiones de oscuridad para el día del juicio. Y a los ángeles que perdieron su dignidad, Dios los entregó a prisiones de eterna oscuridad para el gran día del juicio. Palabras escritas en la epístola de Pedro y de Juan, de Pedro y de Judas. Gracias, Señor, por ello. Y gracias porque tenemos autoridad y porque, Señor, ya basta. Rompemos todo pedimento, sacudimiento, reclamo, herencia, legado, pacto consciente y consciente que hayamos hecho con Satanás o demonios, herencias de maldición, maldiciones, sacraciones, imprecaciones, actos de hechicería y brujería, satanismo, vudú, santería, adoradores de la mal llamada santa muerte, porque ni es santa ni es muerte, santeros, Señor, y de alebrijes y rebujos, conjuros, también aquelarres, invocación de muertos, Señor, y todo eso, Señor, la idolatría, Señor, santos, patrones, vírgenes, reinas, emperatrices, todo lo que sacrifica a los demonios, sacrifica a los ídolos, sacrifica a los demonios. Atamos y reprendemos porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y echamos fuera y alejamos y declaramos que no tiene parte ni suerte y que tú nos vas a librar en esta hora de la potestad de las tinieblas, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, al que me viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, Señor, por ello. Ahora también estamos ministrando, Señor, para que nosotros estemos atentos a tu voz. Es claro que hay promesas en tu palabra, riquezas, honra y vida. Es la recompensa de la humildad y el temor de Dios. Tengamos, Señor, humildad y tengamos temor de Dios. Seamos gente fiel, seamos gente que vengamos delante de ti y roguemos siempre que tú, Señor, seas nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestra ayuda, y también sabiendo que tú eres fiel y no nos faltan, Señor, recursos, no nos falta, Señor, tu provisión y tu sustento. También nosotros seamos fieles con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, y vengamos, Señor, para que tú abras las ventanas de los cielos y nos des hasta que sobreabunde, y reprendas por nosotros al devorador, y no nos dañe el fruto de la tierra ni la vid en el campo, dice Jehová de los ejércitos, y digan todos los que nos rodean y las naciones que somos bienaventurados, porque así tú lo dices, Jehová de los ejércitos. Gracias por todo ello. Bendice pues el trabajo de nuestras manos, nuestra entrada y salir, nuestra canasta de arteza y amasar. Oh Señor, por un camino venga el enemigo y por 7 huya. Ponnos por cabeza y no por cola, y danos, Señor, de tu bendición. Hemos escogido la bendición, sí, porque el que anda en la carne segará corrupción, pero el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Gracias, Señor, recibimos pues tu apoyo y tu bendición. Gracias. Ahora, Señor, como tú nos has enseñado, declaramos todo esto hecho en la tierra y en el cielo, atado en la tierra y en el cielo. Estamos de acuerdo en el nombre de Jesucristo, y será hecho, y declaramos que es por la fe en Jesucristo que todo esto será hecho. Amén. Vamos pues a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Que la gracia de Dios, el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para guardar nuestro entrar y nuestro salir y el trabajo en nuestras manos este lunes, este martes, este miércoles, este jueves, este viernes y este sábado. Después de haber dado de culto este domingo
y no usar este tiempo más que para darte culto, para buscarte en oración, en alabanza y en adoración, para escuchar tu palabra en la escuela de crecimiento espiritual y para escuchar esta predicación con toda atención y alimentarnos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.